Hola, ¿cómo están todos? Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos para poder aprender la palabra de Dios, ¿sí? Espero que puedan llegar todo a tiempo, que estemos disfrutando la bendición de nuestro Dios, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos gran misericordia y bendición para con cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, y reunido para que podamos aprender más y profundizar más con la palabra de nuestro Dios. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y nuestros invitados participantes del estudio bíblico Apocalipsis, para que todos estemos creciendo más y más a nivel del conocimiento de la verdad tal como está escrita en la Biblia. Sí, algunos aún todavía no son renacidos entre todos nuestros invitados, participantes del estudio bíblico Apocalipsis. Señor, que los dé a ellos para que puedan estar seguros con el Evangelio, con la salvación, con la libertad total, por el sellamiento del Espíritu Santo, por medio del perdón del pecado que viene por la fe en el Evangelio de Cristo. Señor, que nos ayude para que todos podamos estar a tiempo a compartir la palabra. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy vamos a buscar el libro Apocalipsis capítulo 20, desde verso 4 hasta 6 sería, si yo leo, el Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 a 6. Sí, yo leo el Apocalipsis capítulo 20, verso 4 a 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tienen potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sí, y hoy vamos a compartir sobre la segunda resurrección y también milenio, también, ¿verdad? Tal como está escrito en el libro Apocalipsis capítulo 20, verso 4 a 6. ¿Y quiénes son, verdad? Los que son participantes en él, en la primera resurrección. Absolutamente los que son justos, los que son santos, los que son limpios, nada más. Así que ningún pecador puede ser participante de primera resurrección, porque la segunda resurrección es la que toca a todos los pecadores, ¿verdad? Por eso ahora pueden ver, ¿verdad? Verso 4 que dice, ¿verdad? Y vi tronos, está hablando plural, no el único trono donde Cristo se va a sentar como Rey de Reyes, Señor de Señores. En este caso vi tronos, están hablando tronos de justos fieles ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Pues aquí están hablando sobre última cosecha que hubo en la tierra, ¿verdad? En la tierra tierra de Israel. Debe haber escuchado el evangelio, ¿verdad? Por dos enviado del Señor Jesucristo,
¿verdad? 144,000 judíos siendo renacidos salvos, ellos siendo fieles, absolutamente ellos, ¿verdad? Rechazan su comunidad, su bienestar, su deseo carnal, ¿verdad? Absolutamente ellos por estar fielmente con Dios y realmente ellos rechazan toda la invitación de la bestia y todas las exigencias y ordenanzas de la bestia, la cual es el anticristo que va a ser emperador del mundo entero, ¿verdad? Por eso ellos por este rechazo y al final ellos quedan martirizados final para no seguir a la mujer, la ramera, ¿verdad? Ni a la bestia emperador del mundo entero, siendo ellos salvos únicamente en la tierra de haber escuchado el evangelio por dos candeleros, por dos olivos, dos testigos enviados de Dios a Jerusalén, quienes predicaban por 3 años y medio en la ciudad de Jerusalén, como dice Apocalipsis capítulo 11, verso 1 para adelante, ¿verdad? Ahí están hablando sobre la cegada de dos testigos con el evangelio verdadero. Por eso, al final, los que están dentro de la tierra Jerusalén, ¿verdad? Y en tierra de Israel, oyen ellos, ¿verdad? Los judíos, por dos testigos enviados de Dios, ellos al final, por la fe, como todo, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3 hasta hoy, donde se habla de la salvación absolutamente por la fe. Constantemente en la Biblia están hablando, la salvación es por la fe, ¿verdad? No, nadie puede ser salvo por obra, por su petición, oración, confesión, por ningún otro método, únicamente por la fe en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y así 144,000 judíos que van a llegar a ser salvos por el primer 3 años y medio de la tribulación y por dos testigos, de ellos también absolutamente por los que siendo salvos, llevan una vida fiel, una vida santa, limpia, justa, sin contaminación de la ramera y ni la bestia que anticristo, el emperador del mundo. Por eso, al final ellos, y rechazando la marca de la bestia, ellos quedan totalmente martirizados y decapitados. Por eso aquí están explicando, ¿verdad?, sobre la manifestación de los decapitados, los cuales dice, ¿verdad?, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿verdad? Por eso ellos y realmente son participantes de la primera resurrección. Como tal, también está escrito, ¿verdad? En primera Tesalonicenses 4, o poquito vemos como una conexión y continuación o compañera bíblica con Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Ahí están hablando, ¿verdad? Y los que van a estar en la primera resurrección, ¿quién va a ser? Poco más, ahí estudiamos el libro Apocalipsis, capítulo 4, versículo 13. Sí, yo leo. El libro Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿En qué sentido? No precederemos a los que durmieron. Primero los que durmieron, ellos son los que son muertos físicamente de haber sido salvos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ellos primero se resucitan. Por eso verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz del mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así, los muertos en Cristo físicamente muertos en Cristo, pero espiritualmente ellos ya son salvos, renacidos, justificados y santificados, ¿verdad? Sellados del Espíritu Santo. Entonces ellos
son los participantes de la primera resurrección. Así que desde Adán hasta última persona quien fallece, esa época antes de verdad, antes de la tribulación por 7 años, y más bien antes que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después el mundo entra en la tribulación, ¿verdad? Por eso, y antes que venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad? Todos que hayan sido fallecidos serán resucitados siendo justos únicamente, siendo santos únicamente. Ellos son participantes de la primera resurrección, ¿verdad? Luego nosotros, dice, luego nosotros, ¿sí? Que estaremos viviendo, sobreviviendo aún todavía, ¿verdad? Luego, nosotros que estaremos vivos, ¿verdad? Seremos arrebatados, siendo justo, santo, limpio, ¿verdad? Por eso, y está hablando aquí el orden de la transformación. Primero, los que están muertos en Cristo Jesús, siendo salvos, ellos se resucitan. Luego, los que estamos vivos, siendo salvos, seremos arrebatados para recibir a Cristo sobre la nube en el aire final, ¿verdad? Por eso, y aquí están hablando, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos que son resucitados en la primera resurrección, ¿verdad? En las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Así, y vamos a estar juntamente con el Señor Jesucristo. Por eso aquí donde hablan el libro Apocalipsis, ¿verdad? El libro Apocalipsis, capítulo 20, el libro Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entre ellos, ¿verdad? Entre ellos estarán todos los que están muertos, ¿verdad? Actualmente, pero siendo salvos, ellos se resucitan cuando venga nuestro Señor Jesucristo para recibir a Cristo sobre la nube en el aire, y los que estamos vivos, los que vivimos aquí siendo renacidos salvos, seremos arrebatados. Por eso en este ellos, ¿verdad? Sobre ellos dice, en ellos caben los que están muertos, ¿verdad? Los que muertos en Cristo, y los vivos y siendo renacidos en Cristo, viviendo aún en la tierra, todo cabería, ¿verdad? Sobre ellos, ¿verdad? Sobre los que recibieron la facultad de juzgar, ¿sí? Entonces, y los que recibieron facultad de juzgar serían los justos, ¿verdad? Los justos que se resucitan en la primera resurrección y arrebatado, y realmente ya tomará esa facultad de juzgar juntamente con Cristo, ¿verdad? Y final, reina en esta tierra, en el reino, ¿verdad? En el reino de Dios por mira en el milenio. En estas participantes, en este es participante, y ante los ojos de apóstol Juan se ve, ¿verdad? Y vi las almas, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron una marca en sus frentes ni en sus manos, ¿verdad? Vivieron y reinaron con Cristo mirando. ¿Sí? Por eso ellos como última cosecha de fe haber sido renacido ellos, final, ¿verdad? Por el rechazo, la marca de la bestia y hasta la adoración, ¿verdad? A la bestia, realmente ellos que nunca serán contaminados, nada, cosa, nada, mínima cosa del mundo, y ni de la ramera que se presenta hoy en día como gran ramera, Iglesia Católica, o amenaza, ¿verdad? De la Iglesia Católica contra ellos. Ellos no se mueven para nada. Final ellos quedan y hasta el final, y con toda paciencia, hasta ser martirizado, mantiene su fe y su pureza para Cristo, ¿verdad? Ellos decapitados, final ellos participan en esta segunda
en esta primera resurrección, en el milenio, juntamente con Cristo, ¿verdad? Y ellos son parte de los santos, juntamente con Cristo viviremos también, ¿verdad? Con ellos, todos los que son decapitados y siendo justo para siempre, ¿verdad? Y, pero, ¿verdad? Los otros muertos, verso 5 dice, pero los otros muertos, ¿quiénes son otros muertos? Otros muertos, físicamente ellos están también muertos, ¿verdad? Pero ellos no serán resucitados en la primera resurrección, porque el orden de Dios, ¿verdad? No junto todos se resucitan. Los justos y pecadores mixtos se resucitan, no. Según la Biblia, ¿verdad? Antes de la tribulación viene primera resurrección y el rapto de la iglesia, ¿verdad? Y luego viene en la tierra gran tribulación por 7 años. Sobre las nubes, en el aire, se viene las bodas del Cordero de Dios. Totalmente, ¿verdad? En el cielo, con toda fiesta celestial, juntamente con Cristo, ¿verdad? Con la boda del Cordero de Dios. En la tierra viene destrucción total, absolutamente. Una destrucción terrible, terrible va a tocar aquí en la tierra y con fuego final también, ¿verdad? Y luego, y terminando aquí en la tierra, y destrucción total hasta que era Amagedón, y realmente viene destrucción total, Cristo primero aterriza para mandar anticristo y su profeta al fuego eterno, y luego Cristo recupera la tierra y recibe su iglesia, ¿verdad? Que están sobre la nube en el aire para formación de milenio, ¿sí? Y después, por 1000 años, ¿verdad? Por 1000 años justo juntamente con Cristo, ¿no? Resucitado y arrebatado, y reinaremos, dice, ¿verdad? Por 1000 años. Pero aún todavía otros muertos no volvieron a vivir, dice verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice, ¿verdad? Así que los pecadores, ¿verdad? No van a resucitar todavía. Ellos tienen su día de resurrección, que es el día de la segunda resurrección, ¿verdad? Por eso, primera resurrección solamente para los santos justos, ¿no? Y segunda resurrección para, ¿verdad? Pecadores, para todos los que son pecadores y culpables. Final verso 6 dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es el infierno, fuego eterno, ¿verdad? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, que son resucitados y arrebatados participantes de la primera resurrección, ¿verdad? Y sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por él, con él, 1000 años. Pues aquí viene tremenda bendición, ¿verdad? Siendo ya justo renacido, ya no tienen más, ¿verdad? Y miedo con la segunda muerte, que es el fuego eterno, ¿sí? Sino ellos ya tienen, y en la vida eterna, juntamente con Cristo, vivirán enamoradas celestial, en el reino eterno, juntamente con el Padre Dios, para siempre viviremos, dice, siendo justo, santo, limpio. Y mientras se forma aquí milenio en la tierra por 1000 años, disfrutando también toda la cosa recuperada de la tierra, juntamente con Cristo, ¿verdad? Un ambiente totalmente de la paz y gozo y alegría, recuperada la tierra como si fuera época antes de caer, ¿verdad? Adán y Eva en su desobediencia, como el huerto de Edén. Así el mundo entero estaría bien, totalmente bien, ¿verdad? Restaurado. Por eso ahí, en la tierra, por 1000 años, disfrutando esa bendición tan grande, reinando juntamente con Cristo, ¿verdad? Sobre esta tierra entera. Y alguna parte, ¿verdad? Alguna parte de la persona sobreviviente, siendo moradores de la tierra, aún siendo pecadores, ellos van a entrar, pero ellos siempre, ¿verdad? Mortales, porque ellos no son transformados, no son resucitados, porque ellos no son participantes de la ni primera resurrección y el rapto de la iglesia. Obviamente ellos, ¿verdad? No tienen el cuerpo transformado, no tienen el cuerpo sobrenatural. Entonces entre ellos se multiplicaran, ¿verdad?
pero siempre ellos van a morir. Pero ellos pueden ser, ¿verdad? Y reinado por los justos, por los santos. Ellos no tienen ningún dominio sobre el justo, aunque ellos se multiplican constantemente, pero con el cuerpo mortal, sin salvación, y también ellos son mortales, se van a morir y mueren. ¿Para dónde van? Todo igual, ¿verdad? Siendo ya muertos, en condición de ser pecadores, ellos mueren. Entonces, al final, van a entrar a donde al Hades, esperando al final la segunda resurrección. Por eso, Juan, bendición es ser salvo ya ahora, ser justo ya ahora, ser santo ya ahora, ¿verdad? Realmente uno tiene pero gran bendición tiene ya. Porque no tiene potestad la segunda muerte sobre ellos, que son justo, santo, limpio, por la fe, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, y aquí están mencionando, ¿verdad? ¿Quiénes son los participantes? ¿En qué condición están ellos? Aquí dice verso 6, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, dice. Bienaventurado, sí, bendecidos, benditos son, dice, ¿eh? Sí, absolutamente son benditos por ser justos, renacidos, sellados del Espíritu Santo. Los que entran al reino eterno son realmente bienaventurados y santos, santos, no son pecadores, para que sean, ¿verdad?, bendecidos, verdaderos, para que sean bienaventurados, verdaderos, absolutamente se ocupa, ¿verdad?, que sea santo. Así que sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Así que tiene que ser santo, justo, limpio y perfecto por la fe, no por su obra, porque por obra nadie puede ser, ¿verdad? Justificado jamás, ¿verdad? Y así que, ¿verdad? Solamente los santos son, ¿verdad? Los que pueden participar en la primera resurrección. Sí, poquito, vamos a ver el libro San Juan capítulo 5. El libro San Juan capítulo 5, versículo 24. Si yo leo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maraville de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, así dice. Aquí es algo ya tremendo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los participantes de la primera resurrección? ¿Quiénes son los participantes de la segunda resurrección? Aquí está mencionando bien claramente, ¿verdad? Como tal, está escrito y verso 28, ¿verdad? Capítulo 5, San Juan capítulo 5, verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros, así que físicamente están muertos, ¿verdad? Oirán su voz, la voz de Dios resucitador. Con su poder y autoridad resucitan a todos los que están muertos físicamente, ¿verdad? Sea a quien sea, Señor le realmente resucitaría. Nadie va a ser excepto, siendo humano, según imagen de Dios. Así que somos diferentes a los animales, ¿verdad? Somos según imagen de Dios, somos hechura de Dios según su imagen, así que somos eternos. Como que Dios es eterno, somos eternos, ¿verdad? Por eso, realmente tarde o temprano debe haber muerto uno al debido tiempo, a la primera resurrección siendo justos y la segunda resurrección, todos los pecadores
y serán resucitados, ¿verdad? Inevitable. Todo seres humanos vive, pero vive para siempre, ¿verdad? Porque ya somos inmortales por nuestro espíritu, según imagen de Dios, ¿verdad? Por eso aquí están hablando todos los que están, ¿verdad? En sus sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Y resucitarán. Pero aquí hablan de, ¿verdad? Dos resurrección. Versículo 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, así dice. Entonces aquí, ¿verdad? Suena, ¿verdad? Hacer o no hacer, pareciera obra, ¿verdad? Pero aquí no están hablando obra, más bien están hablando de la, ¿verdad? Voluntad de Dios, lo bueno que es lo bueno, la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hacer lo bueno significa uno que hace la voluntad de Dios. Hacer lo malo, ¿qué significa? Hacer uno contra la voluntad de Dios. Así que no la hicieron. La voluntad del Padre que está en los cielos, ¿verdad? Por eso aquí están hablando sobre la voluntad de Dios, la cual es la resurrección o la regeneración. Con tal que no sea renacido o regenerado como justo santo por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, ninguno puede ser participante de la primera resurrección. Eso quiere decir, ¿verdad? Versículo 29. Los que hicieron lo bueno. Así que los que fueron renacidos según la voluntad del Padre que está en los cielos. Como dice San Mateo, capítulo 7, verso 21, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre? San Juan capítulo 3, verso 5 dice, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no nacer de, no, el que no nacer del agua, agua viva, palabra de Dios, ¿verdad? Palabra del Evangelio. Y de cierto, te digo, el que no nacer del agua, agua viva, palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos, dice. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios siendo primer participante de la primera resurrección? Los que son renacidos, nacido primero por Adán como pecadores y pecando toda la vida como árbol malo que lleva frutos malos y finales reconociendo que uno tal como está así, ¿verdad? No puede entrar al reino de Dios, entendiendo que son hijo de Satanás, hijo del pecado. Final, llegaría al fuego eterno, ¿verdad? Uno ya entendiendo en su posición como tal, pecadores, ¿verdad? Uno busca con corazón sincero la salvación, Dios se responde por su Hijo llamado Jesucristo. Por eso uno final, oyendo el Evangelio de Cristo y por la fe responde, recibe el Evangelio de la salvación eterna, uno llega a ser libre del pecado, ¿verdad? En el corazón libre de todos los pecados por la fe, el Espíritu Santo se así uno llega a ser renacido. El renacimiento es la voluntad de Dios. Así que el que hace lo bueno es el que es renacido según la voluntad de Dios, no descuidándola ni desechándola, ni, ¿verdad? Y brincándola, tal como el Señor manda, con corazón total, humilde y quebrantado, con corazón total arrepentido del camino equivocado, engañoso, para volver al camino verdadero llamado Jesucristo. Y por Cristo Jesús siendo salvo, renacido, ya está pasado, ¿verdad? El paso que es el renacimiento. Y luego uno caminaría, ¿verdad? Por el camino divino, preparado en Cristo Jesús. Por eso la Biblia siempre está hablando San Mateo, capítulo 7, sobre la puerta estrecha y la ancha, y el camino angosto y el camino espacioso. Por eso siendo justo, pasó la puerta estrecha y camina camino angosto, ¿verdad? Pero el mundo entero, ¿qué pasa? Mucha, pero muchísima gente pasando la puerta ancha, que hayan mucha gente, ¿verdad? Y caminan en el según camino espacioso, que están total, ¿verdad?
abierto para el fuego eterno, a la perdición eterna, ¿verdad? Por eso este punto uno debería cuidar muy bien. San Mateo, capítulo 7 dice así, poquito estudiemos. San Mateo, capítulo 7, versículo 13 dice así: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él, por la puerta ancha, y sigue con camino espacioso, ¿verdad? Pero muchos son los que entran por ella. Pero verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. La puerta estrecha y camino angosto, camino, ¿verdad? Y por eso hoy en día mucha, pero muchísima gente, lamentablemente, ¿verdad? Por la puerta ancha ya entra y camino espacioso, que son hallados, ¿verdad? Para mucha gente. Pero los que son bendecidos verdaderos, los que bienaventurados y santos, son los de participantes, ¿verdad? Los participantes de la puerta estrecha y camino angosto. Por eso hay muchas aflicciones para el justo, ¿no? Pero el Señor es el que lo rescata de toda la aflicción. Siendo justo renacido, ¿verdad? Caminando con el Espíritu Santo, siendo renacido, pasando la puerta estrecha y camino angosto, pero viven felices, gozosos y con gran paz y alegría. ¿Por qué? El Espíritu Santo de Dios mora en el corazón de justo, renacido, llevándolo, ¿verdad? Paso a paso. Por eso cada vez justo busca la voluntad de Dios mientras lleva una vida aquí en la tierra, haciendo según la guía del Espíritu Santo y según la escritura y la promesa de Dios. Siempre uno puede ver el amparo grande del Espíritu Santo de Dios. Por eso uno vive felices y siempre pueden ver, ¿verdad? Mucha, pero mucha bendición en su vida cotidianamente. Porque eso era entonces la puerta que lleva a uno a la vida eterna. Puerta estrecha. Y el camino tan bendecido, el camino tan hermoso, el camino donde hay llena de bendición y fruto del Espíritu Santo, uno disfruta la vida abundante en el medio del camino estrecho, porque está mencionado como camino angosto, como si fuera algún camino dificultoso, pero como con mucho sufrimiento y dolor pareciera, ¿verdad? ¿Por qué la puerta estrecha, camino de la salvación, y el camino de justo, camino donde Dios lleva a todos los justos santos para mayor bendición en su vida cotidiana? Porque suena como camino angosto, no por ser dificultad, sino está escondido para mucha gente. Porque mucha gente confía en sus propios pensamientos y en su propia opinión, idea, ¿verdad? Tal como dice Proverbio, ¿verdad? Constantemente hablan los que son sabios en su propia opinión. Esos son necios, dice. Hay camino al que hombre es derecho, pero su fin es camino de la muerte, dice. Y también el que confía en su propio corazón es necio, dice. Por eso muchos que confían en sus propios corazones y en sus propios pensamientos, en sus propias opiniones, muchos son sabios. Por lo cual ellos al final no importa, ¿verdad? El camino verdadero de Dios, la puerta que lleva a uno a la vida eterna. Porque ya uno confía en sí mismo, se hunden en su autoconfianza y no busca más, ¿verdad? Otra cosa que son diferentes a su pensamiento y en su camino y su idea, ¿verdad? Por eso mucha gente y mirando unos y otros, ¿verdad? Final pasando la puerta ancha, que es más fácil hallarla que en la puerta angosta, y también ellos caminan en el camino espacioso que caminar en el camino angosto, ¿verdad? Por eso mucha gente según sus pensamientos, según su parecer, según sus opiniones, vive separado de Dios, ¿verdad? Apartado del camino de la vida eterna y están interesados de encontrar esta salvación tan grande. Porque según ellos ya tienen su propia eh, como doctrina que justifican su vida. Entonces con esto ya se quedan bien satisfechos. Por eso no busca como oveja perdida al pastor, ¿verdad?
Como oveja perdida, ¿verdad? Sola nunca puede estar bien. Por eso sigue buscando al pastor, buen pastor llamado Jesucristo, ¿verdad? Pero la oveja no perdida según ella, ¿verdad? Se juntan entre todas las ovejas, entre ellos se forman con buena organización, buen grupos y buena confianza entre ellos y se quedan sin pastor, sin Cristo, sin salvación, sin puerta estrecha que lleva a la vida eterna entre ellos y mutuamente ya unidos, ¿verdad? Satisfacidos, satisfechos entre ellos, ¿verdad? Ellos ya quedan con gozo y alegría en su mundo. Esos son los que son oveja 99, oveja que se menciona San Juan, o San Lucas capítulo 15, ¿verdad? Según la parábola del Señor, dejando, dice, ¿verdad? 99 ovejas en el desierto que no ocupan al pastor. Y busca el pastor, ¿verdad? La oveja perdida hasta hallarla, hallándola, al final poniéndola sobre su hombro, vuelve a su casa, no al desierto, donde están 99 ovejas, sino a su casa. Y llama a sus amigos y vecinos, ¿verdad? Se fiesta con gozo y alegría. Así dice, ¿verdad? Así. En el cielo, ¿verdad? En el cielo se hace gran gozo y gran fiesta, ¿verdad? Entre todos los ángeles cuando vuelve un pecador, ¿verdad? Así es, a Dios le gusta, ¿verdad? A Dios le gusta, ¿verdad? Una oveja perdida vuelva a, al pastor llamado Jesucristo, ¿verdad? Que 99 ovejas que no tienen necesidad de arrepentimiento. Por eso así dice San Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así que 99 justas son las 99 ovejas que están en el desierto, entre ellas se amaran, se confían, entre ellas, ¿verdad? Se forman su grupo, pero sin pastor, sin Cristo. Pero entre ellas, sin 99 ovejas ya, con tal como están, están bien satisfechas. Por eso no buscan más a Dios y no buscan la puerta estrechas, no quieren saber, ¿verdad? Otra cosa que es diferente a su propia doctrina o su propia puerta ancha en la cual ya pasaron y siguen caminando en el camino espacioso que lleva a uno, ¿verdad? A cada uno a la perdición. Hoy en día muchos religiosos están así, hasta muchos pastores están así, muchos líderes de diferentes iglesias evangélicas, pero equivocados están así. Con su propia doctrina ya está contento, con su doctrina está ya gozoso. Ya entonces no ocupa más aprender ni oír, ¿verdad? Porque ya está con autoconfianza en sí, por lo que ya tiene, por lo que hace. Realmente, ¿verdad? Peligrosísimo este punto. Señor pone condición, única condición que uno puede entrar al reino de Dios como el renacimiento, ¿verdad? Para que sean participantes de la primera resurrección. Entonces, únicamente para que sean participantes de la primera resurrección, la cual es para lo justo, santo únicamente. Entonces, aquí en la tierra, ¿verdad? Cada uno debería ser salvo, renacido, transformado como justo santo. Con tal que no sea santo, uno no va a participar en la primera resurrección, sino en la segunda, y la cual es para condenación, ¿verdad? Eterna. Con el castigo eterno en el medio del fuego. Por eso, mientras que nosotros ya estamos aquí en la tierra, en este corto tiempo que llevamos en nuestra vida, ¿verdad? Con 70 años, 80 años, uno sí vive normalmente, pero algunos que viven un poquito más ese rango de edad, pero muchos, ¿verdad? Antito de ese rango de edad fallece por diferentes accidentes, enfermedades y por paro cardíaco, ¿verdad? Inesperados y una otra situación es, ¿verdad? Confrontante, uno no prevalece. Final, muere final también, mucho más antes, siendo jóvenes y mueren algunos, ¿verdad? Por eso, realmente uno tiene que estar bien preparado, cumpliendo la condición vital, que es el de renacimiento, y esto es lo bueno, haciendo lo bueno, tal como el Señor manda, siendo renacido, tiene que estar bien preparado
para que sean participantes de la primera resurrección. Aunque uno muera, ¿verdad? Debería ser resucitado en la primera resurrección, no en la segunda resurrección. Sí, ese punto muy importante. Por eso ahora aquí están hablando San Juan capítulo 5, verso 24, ¿verdad? ¿Quiénes entonces los que se trasladan de la muerte a la vida? ¿Quiénes son los que van a entrar al reino eterno con la vida eterna, con la justicia de Dios? Aquí dice San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Aquí están hablando, el que oye mi palabra. ¿Dónde está el secreto de la vida eterna? La palabra de Dios. Pues el que oye mi palabra y cree al que me envió, al Padre Dios, ¿verdad? Tiene vida eterna. ¿Quién tiene la vida eterna? El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿verdad? Tiene vida eterna. Él es el que hizo lo bueno, ¿verdad? No está hablando aquí obra, no está hablando de alguna cierta obra jamás. Están hablando, ¿verdad? Actitud de uno, hacer lo bueno. ¿Qué significa? Uno oye la palabra de Dios, ¿verdad? Palabra, oye. Por eso, y el que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muerte, que es potestad de Satanás. El diablo mismo se llama la muerte. Cristo se llama la vida. Entonces, ya de diablo a Cristo se traslada, se ha pasado más bien. ¿Quién? El que ha oído la palabra del Señor Jesucristo, la cual es el evangelio de nuestra salvación. Como dice Efesios capítulo 1, verso 13, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de Dios, dice. Por eso, el que, ¿verdad? Y el que tiene la vida eterna, ¿sí? El que está sellado con el Espíritu Santo, ¿quién es él? En él, habiendo creído, no oído el evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? En él, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y como responde uno oyendo, habiendo creído en él, que estéis sellado con el Espíritu Santo. Por eso, y este paso muy, pero muy importante. Primero, oyendo el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces uno oye y cree que en el evangelio de la salvación eterna, el cual se brinda por la obra perfecta de Cristo Jesús, como el poder de Dios se presenta el evangelio verdadero para nuestra salvación. A nosotros que creemos en él, la vida eterna toca. A quien a nosotros que oímos, ¿verdad? Pero a otro que no oyen, no tocaría esa vida eterna. Más bien la condenación, el castigo eterno tocaría. Por eso aquí están hablando del método exacto, ¿verdad? Cómo no pueden trasladarse de la muerte a la vida. Dice, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. ¿Cuándo es? 2022. Ahora es, dice, la hora de la salvación, el día de la salvación, ahora es. Viene la hora, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No están hablando los muertos en sus sepulcros, no. Está hablando los muertos que son pecadores. Los muertos que son pecadores, pero arrepentidos. No solo los pecadores, ¿verdad? Los pecadores muertos, totalmente ya muertos, arrepentidos, reconocen de su inutilidad y en sí mismo no hay ninguna manera para que uno se salve. Como, ¿verdad? Oración del publicano que aparece en San Lucas 18, ¿verdad? Frente del templo, con qué actitud él oró, el publicano, y mirando al cielo por su vergüenza, ¿verdad? Por miedos. Y también, ¿verdad? Por
gran congoja que él tiene, por gran lamentación que él tiene, porque él es el pecador, ¿verdad? Por eso, sin mirar al cielo con su ojo, golpeando su pecho, él pidió que Dios se propicio por mí, pecador, ¿verdad? Él sencillamente confiesa que soy pecador, pero él se presentaría como pecador muerto. En sí no hay manera absolutamente, por eso únicamente Cristo debe ser el que salva a él. Por eso sé propicio por mí, Dios dice, porque soy pecador, ¿verdad? Dios se propicio por mí, pecador, pecador soy, así que yo no puedo hacer nada. Haga lo que haga, todo lo que haga yo con mi obra es inmunda, sucia, no vale nada. Así que con manos sucias, ¿verdad? Toca todo lado, entonces ensucia nada más. Así soy pecador. Así que cuanto más haga mi obra, tanto más yo ensucio la cosa. Así que no sirve nada mi obra. Entonces sé propicio Dios por mí. Tú tienes que salvar a mí. Tú tienes que pagar por mi culpa, por mi deuda. Tú tienes que cancelar por todos mis pecados. Según oración, Padre nuestro, ¿verdad? Dice, perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso siempre el acreedor, ¿verdad? Perdona a su deudor, sea banco o alguna persona, ¿verdad? Que presta, ¿verdad? Siempre cobra para perdonar a sus deudores, sin cobrar como perdonarlo. Por su petición, no. Por su confesión, no. Ninguna manera, ¿verdad? Ahí para que uno sea perdonado de su deuda, sin que cancele. Así Dios también puso su regla total en perdonar, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, sí o sí, ¿verdad? Uno tiene que cancelar. Uno mismo con su muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero alguien tiene que morir en el lugar de uno, ¿verdad? Por la cancelación del pecado, el pecado que exige la muerte ante la presencia de Dios. Como tal está escrito Romanos capítulo 8, versículo 23, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Entonces nadie puede mover ni un tilde ni un punto de la palabra tal como está escrita, tal como está revelada. Por eso sí o sí uno debería, ¿verdad?, cancelar su pago con su propia muerte por causa del pecado que cada uno lleva, o alguien quien redentor debe morir en el lugar de uno deudor para cancelación de la deuda, para liberarlo de toda su deuda. Esto es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Para salvación del mundo entero, tal como está escrito, San Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo, como amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa esto? Que ha dado a su Hijo unigénito, que ha entregado a su Hijo Jesús como Cordero de Dios al mundo, según su promesa. Como dice, ¿verdad? Como dice Zacarías capítulo 3, verso 9. El Jehová, dice, Jehová de los ejércitos dijo, ¿qué dijo? Quitaré el pecado de la tierra en un día, dice. Jehová Dios promete, quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿En cuánto día el pecado entró en el mundo? En un día. Cuando Adán cayó en pecado, ¿verdad? En su desobediencia, comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiese, final, por causa de su desobediencia, él cayó en pecado. Así el pecado entró por él, Adán, ¿verdad? En el mundo entero. Por lo cual dice Romanos 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En cuanto el pecado entró en el mundo, en un día en que Adán cayó en pecado, en su desobediencia, comiendo del fruto que Dios había dicho que no comiese, por causa de su desobediencia, el pecado entró en el mundo en un día. Por eso cada uno nace ya en el mundo con el pecado. Salmo 51, verso 5 dice, por eso, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. ¿En qué? Concebido en pecado. ¿En qué? Formado como embrión o feto en maldad.
¿En qué condición nace? Como dice Salmo 58, versículo 3. Los impíos se apartaron desde la matriz. Hablaron la mentira desde que nacieron. Dice. Por eso uno ya nace como impío, como pecadores, bajo la muerte, dominado por la muerte que es el diablo. Porque por causa del pecado, por el pecado, la muerte dice. Así que la muerte juntamente con el pecado entró en el mundo, la muerte que es el diablo mismo. ¿Verdad? Por eso el diablo tiene dominio sobre el mundo entero. Como dice Primera Juan capítulo 5, verso 18 a 19, dice, ¿verdad? Sabemos que el mundo, sabemos que somos de Dios, dice, sabemos que somos de Dios. Somos de Dios. ¿Quiénes son? Justo renacido. Siendo justo renacido, somos de Dios, sí, por supuesto. Más el mundo entero está bajo el maligno, dice. Más el mundo entero, desde Adán hasta la última persona que nace en el mundo, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué es el maligno? El diablo. Por el pecado, la muerte. Así que por causa del pecado que nace ya el mundo entero está bajo el maligno, dominado por el maligno. Esto es la maldición de la cual Dios mencionó ante Adán. Génesis capítulo 3, verso 17. Al hombre dijo, ¿quién? Jehová Dios, ¿verdad? Por cuanto tú comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer, ¿verdad? Comiste del árbol que yo te mandé, que no comiese, maldita será la tierra por tu causa. Por causa de ti, Adán, la tierra está bajo la maldición. El mundo entero ya nace con el pecado bajo la maldición. ¿Sí? Por eso todos merecen ser castigados, condenados, ¿verdad? Ante la presencia de Dios en el juicio final por su culpabilidad, con sus pecados, con su condenación final, deberían ir al fuego eterno, hacia el mundo entero, ¿verdad? Pero el Padre, amando al mundo entero, envió a su Hijo unigénito con el fin de salvar al mundo entero de sus pecados. Como dice San Mateo 1, verso 21, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo entero de sus pecados. En esto Dios está absolutamente interesado, porque con el pecado ninguno puede entrar al reino de Dios. Si quiere entrar en el reino de Dios, debe ser santo. En la condición de ser santo, si tiene esperanza para entrar al reino de Dios. Siendo pecador, nada que ver. Por eso, y Cristo vino hace 2000 años, Cristo no vino para otra cosa, no para prosperidad ni milagros, sanaciones, echar demonios o mostrar visión. No, Cristo no vino para hacer otra cosa, sino único propósito con que Cristo vino en la tierra, enviado del Padre Dios como el Cordero de Dios, es salvar al mundo de sus pecados. Por eso Cristo se presenta como el Cordero de Dios. ¿Por qué Cristo se llama el Cordero de Dios? Cristo es el que tiene función del Cordero de Dios, que murieron muchos, ¿verdad? Muchos corderos, muchos cabritos, macho cabrio y becerro, bueyes, vaca, muchos, pero muchísimos, por 1500 años, ¿verdad? Muchísimos animales murieron por causa del pecado del pueblo, ¿verdad? Esa muerte de animales limpio, cargado el pecado del pueblo, cargado el pecado de un tribu, cargado el pecado de un hombre. Eso todo simboliza la muerte de Cristo final, ¿verdad? Por eso Cristo se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente Cristo fue bautizado, ¿verdad? 12 veces. En su primer bautismo fue presentado por el Juan el Bautista, que declaró, ¿verdad? Con respecto al bautismo en que Cristo iba a ser bautizado por medio de él en el río Jordán. San Juan capítulo 1, verso 29, que dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Como primer bautismo en el río Jordán, con el fin de quitar el pecado del mundo como el Cordero de Dios.
que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el bautismo en agua? Cuando Dios castigó a la tierra completamente, matando todos los animales y reptiles y aves y a todo hombre con agua fue, ¿verdad? Por eso, Señor, ¿verdad? Zambullando agua, bautizando agua final, mató todo. Cristo ya zambullado en agua, bautizado en agua en el río Jordán, significa morir, significa esto. ¿Por qué Cristo decide morir? Según la voluntad del Padre, ¿verdad? Según la voluntad del Padre Dios. Cristo vino aquí en la tierra para salvar al mundo de sus pecados. ¿Cómo que Cristo podría salvar al mundo entero de sus pecados? Cancelando por el pecado del mundo. Por eso, primer paso que fue quitar el pecado del mundo, por primer bautismo en agua, Cristo decide morir, entrando en agua, zambullado en agua, bautizado en agua, en el río Jordán. Así que el río Jordán mismo también simboliza la muerte también, ¿verdad? Cristo entrando en el río Jordán, zambullado en agua, bautizado en agua del río Jordán, quita el pecado del mundo, porque ya Cristo con obediencia al Padre tal como está escrito, Isaías 53, versos 5 y 6 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. ¿Por qué el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado? Verso 6 explica, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así el Padre Dios cargó en él, el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Según esta palabra, y Zacarías 3:9, quitaré el pecado de la tierra en un día. Cristo fue zambullado en agua, bautizado por medio de Juan el Bautista, testificado y declarados con respecto a Cristo, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo entra en agua, sale del río Jordán. ¿En qué condición Cristo salió del río Jordán? Como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por lo cual él ocupa ya cancelación, bautizado, quitado el pecado del mundo en un día, según la promesa tal como dice Zacarías 3, verso 9. Isaías capítulo 53, verso 5 y 6. Levítico capítulo 4, verso 27 al 29, también están hablando, ¿verdad? Antes de morir, la cabra, ¿verdad? Sin defecto, quita el pecado del pueblo, ¿verdad? Y luego muere en el holocausto. Siempre la Biblia así ordenadamente está hablando. Por eso Cristo vino aquí, primer paso, quitar el pecado del mundo en un día. El cargado en su cuerpo, él fue al monte Calvario para cancelación. Por eso él murió en la cruz, bañado en su sangre, bautizado en su propia sangre. Como dijo San Lucas, capítulo 12, verso 50, ¿qué dice? Cristo hablando con su discípulo, debe haber sido bautizado en el río Jordán en agua para quitar el pecado del mundo, como el Cordero de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? San Lucas capítulo 12, verso 50, dice, yo tengo un bautismo que tengo que ser bautizado hasta que se me cumpla como me angustio, dice. Cristo, hablando segundo bautismo, expresa su angustia. ¿Cómo me angustio? Dice. ¿Por qué Cristo está angustiado hablando segundo bautismo? Este segundo bautismo es cancelación del pecado del mundo entero que está cargado en el cuerpo de Cristo, con su derramamiento de la sangre. Según la palabra, tal como dice Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Cristo tiene que cancelar. Él oró 3 veces en el monte Getsemaní para evitar esa copa de la ira de Dios sobre él. Imposible. Cristo ya cargó, quitó el pecado del mundo sobre la carne de él. Inevitable cancelación con su sangre, con su muerte. Por eso ahí está en verdad sujeción, la sujeción total de Cristo, la obediencia absoluta ante el Padre. ¿Verdad? Por eso Cristo, cuando murió en la cruz, con un amor, con el amor absoluto para nosotros y absoluta sujeción y obediencia al Padre, según la voluntad divina del Padre, sin mover ni un mínima palabra, mínimo punto ni tilde, Cristo tal como
El Padre escribió en la palabra en el Antiguo Testamento, Cristo murió derramando su sangre. Por lo cual, al final, en la cruz dijo, como última palabra, consumado es hacer, declaró. Y luego dice, Padre, entrego mi espíritu. O sea, Cristo murió. Esto es la realidad. Ahora en el mundo, ¿verdad? Conociendo esta realidad de verdad, ya cómo responde. Uno que cree, otro que no cree. Ahí viene, ¿verdad? Distancia entre dos, demasiadamente larga. El que cree en el evangelio verdadero ya responde, sí, Señor, ya soy perdonado, soy justo, por tu sangre yo soy santo. Entonces ya viene ya a ser santo, santificado. Como tal dice Hebreo capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces Cristo murió en la cruz? Una sola vez. ¿Cuántas veces Cristo fue bautizado en su sangre? Una vez. Pero su valor para siempre, para santificarnos eternamente. Somos santificados. ¿Qué significa? Somos santos. Por eso, por la fe somos santos, no por nuestra obra, no por nuestra justicia que hubiéramos hecho. Jamás. Cristo hizo toda obra perfecta y canceló nuestro pecado, ¿verdad? Él murió con todo nuestro pecado como si fuera pecador, ¿verdad? Donde fue colgado, Cristo era en la cruz de madero. Significa, Cristo murió como si fuera maldito en el lugar de nosotros. En el lugar de nosotros como si fuera pecador, Él fue maldecido muriendo en la cruz, condenado en el lugar de nosotros. Y derramó su sangre con toda y pena y dolor hasta ser desechado de la comunión del Padre. Por eso Cristo declaró en la cruz, ¿verdad? ¿Qué dice? Eli, Eli, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Ahora el Padre Dios ni quiere comunicarse con Cristo. Entonces Cristo cargado todo nuestro pecado en su soledad, en su acongoja, dolor, sufrimiento, pena, vergüenza. Porque Cristo murió desnudo, ¿verdad? Ante todo el público. Por eso Cristo fue colgado en la cruz, en su lugar, en mi lugar, en el lugar del mundo entero, porque Cristo quitó el pecado del mundo como el Cordero de Dios, ahí muriendo en el matadero, en el madero, donde se cuelga los malditos únicamente. Cristo como nosotros, maldito murió, para hacernos, con su sangre, nos hace bendito, nos hace justo, santo, limpio. Uno que responde por fe, aceptando ese sacrificio de Cristo por la fe. Uno responde, sí, Señor, soy santo, soy justo por la fe, ¿verdad? Una vez para siempre. No por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tal como está escrito en Hebreo capítulo 9, 12. Por la fe, si se cumple esa misión hecha por la obra, por gran sacrificio de Cristo, uno mismo responde, sí, Señor, soy justo, soy santificado, justificado, ya perfeccionado por su obra, por su sangre, ya soy limpio, libre del pecado, ya soy libre de todas mis deudas, porque Cristo me la canceló con su sangre. El que cree, el que hace lo bueno. Primero de resurrección, ¿verdad? Toca. El que no acepta, el que no cree en este sacrificio tan grande hecho por Cristo, pertenece a qué? Al que no hicieron lo bueno, sino lo malo, desobediencia, ¿verdad? Tocaría segunda resurrección, que es para muertos que son pecadores. Pues aquí hablando, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, ¿verdad? Apocalipsis fue escrito por apóstol Juan, quien escribió San Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? ¿Quiénes son? El participante o los participantes de la primera resurrección gloriosamente. Verso 6 de Apocalipsis capítulo 20 dice así, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿En qué condición puede ser participante de la primera resurrección? Solamente santo. Y la segunda muerte, que es el fuego eterno, el lago del fuego, ¿verdad? No tiene potestad sobre estos, que son resucitados en la primera resurrección, como santo, justo, limpio. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo,
y reinarán con él 1000 años, gloriosamente, ¿verdad? Juntamente con Dios, con Cristo, y vivirán. Será sacerdote. Sacerdote significa, ¿verdad? Ya escogido de Dios, ¿verdad? No todos pueden ser sacerdotes, los escogidos. Según la ley, ¿verdad? Y solamente Aarón fue escogido por Dios. Entonces, los hijos de Aarón eran sacerdotes arónicos, ¿verdad? Por eso, y muchos querían ser como sacerdotes, no pueden ser sacerdotes por su decisión o por su deseo, no se hace. Por eso, sacerdote de Dios y de Cristo significa ellos son escogidos de Dios, escogidos de Cristo, reinando juntamente con Cristo en el milenio sobre el mundo entero, ¿verdad? Ya no tiene más potestad la segunda muerte, que es el lago del fuego, el fuego eterno, porque ellos ya son total heredero de Dios, bendecido total, ellos son totalmente ya distinto al mundo, escogido de Dios, diferente al mundo, bendecidos son ellos, son santos. Pues aquí en la tierra, mientras uno está aquí, en la tierra aún con su cuerpo, ¿verdad? Tiene que ser resucitado espiritualmente primero, como justo santo limpio, para participar en esa primera resurrección, ¿verdad? Resurrección de la carne. Ya cuando venga esa primera resurrección, ¿verdad? El cuerpo se totalmente transforma como el cuerpo glorioso, santo de Cristo. Por eso nunca uno pecaría, ¿verdad? Y por eso, primer, ¿verdad? Paso es ser santificado, ¿sí? Totalmente justificado por la fe en el corazón de uno, espíritu de uno, ¿no? Para participar en la primera resurrección y luego teniendo cuerpo santo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo y resucitado o arrebatado en misma manera, teniendo el cuerpo glorioso, transformado, ¿verdad? Ya uno vive para siempre con Cristo, reinando aquí en la tierra por milenio y después en la morada celestial para siempre, en la gloria de Dios. Si no, uno siendo pecadores, participarían en la segunda muerte, ¿verdad? Que es el fuego eterno, resucitado, juzgado, condenado, sentenciado en pena de muerte eternamente en el medio del fuego. Solamente 12 resurrecciones hay y 2 puertas hay, 2 caminos hay y 2 lugares hay donde duran con toda eternidad. El universo un día desaparece, ¿verdad? No es duradero eternamente. Solo el cielo eterno o el fuego eterno, ¿verdad? Por eso siendo santos, sí, participante del cielo santo con Dios. Pecadores, participantes juntamente con el diablo en el fuego, bajo la maldición con dolor eterno, ¿verdad? Aquí, ahora se determina. Por eso uno tiene que estar bien seguro con la salvación. Hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas renacidos para que estén bien activos en congregar y en compartir este evangelio sin cesar. Porque ninguno puede oír el evangelio sin que sean por lo justo renacidos. Y cada uno, quienes son miembros, como nuestro miembro de la familia, o vecinos, o amigos, o compañeros del trabajo o estudio, todos están aún todavía en la cobertura de la bendición todavía, porque ellos tienen todavía la oportunidad de oír el evangelio. Así que, Señor, toque el corazón de todos ellos para que puedan oír muy bien el evangelio por nuestro seminario y conferencia y estudio bíblico en toda área. En todo modo, Señor, que toque el fondo de corazón de muchas almas quienes están alrededor de nosotros para que sean bendecidas, santa, justa, para que ellos puedan entrar como participantes de la primera resurrección en milenio y en la morada celestial en el reino eterno de Dios. Señor, muchas gracias por todo y dejamos todo en su mano. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Sí, entonces, y hoy hasta aquí, ¿verdad? Y vamos a compartir. Sí, entonces, hoy en 8, continuemos con el estudio bíblico Apocalipsis, ¿sí? Sí, entonces, muchos saludos a toda su familia en la parte de ustedes.